Iniciamos una nueva saga y ahora veremos las aventuras de un grupo de juguetes, así que con ustedes Toy Story. Todo comienza con Andy, un niño de 6 años cuya vida gira en torno a sus juguetes, y entre ellos destacan figuras como el señor Cara de Papa, el dinosaurio Rex, pero es Woody su vaquero favorito, quien ocupa el lugar más especial y Andy lo lleva a todas partes, creando mundos de aventuras constantes, mientras su madre se afana en los preparativos de una fiesta de cumpleaños y organiza la mudanza de la familia a un nuevo hogar. El niño aprovecha un momento para poder retirarse de su habitación. Es entonces cuando ocurre el fenómeno extraordinario, debido a que al quedar solos, los juguetes cobran vida y Woody, asumiendo el rol como líder, convoca una reunión de emergencia para poder abordar la inminente mudanza y recordar la importancia de emparejarse para no quedarse atrás. A pesar de la camaradería evidenciada en el apoyo de Slinky, también de Bo y la presencia constante de otros compañeros como Ham, el auto RC y los soldados verdes. Reina el ambiente de nerviosismo y la preocupación principal es la fiesta de cumpleaños de Andy, adelantada por su madre, lo que despierta en el grupo y especialmente en Rex el miedo constante a ser reemplazados por juguetes nuevos y también más modernos, y Woody intenta mantener la calma y transmitir seguridad, insistiendo en que el propósito de todos es acompañar a Andy sin importar qué ocurra. Sin embargo, la tensión aumenta cuando los juguetes se apostan frente a la ventana para poder vigilar los regalos. Tras enviar a los soldados verdes con un monitor de bebé a la planta baja, el grupo respira aliviado al confirmar que inicialmente solamente han recibido objetos comunes. No obstante, la tranquilidad es breve debido a que una nueva alerta revela que hay un paquete sorpresa escondido en el armario. Justo cuando los soldados se disponen a informar sobre el misterioso regalo, un accidente con el monitor corta la señal y el pánico se apodera de la habitación, y antes de que pueda restablecer el contacto, la puerta se abre de golpe y Andy y sus amigos han regresado, obligando a los juguetes a volver a su estado de reposo. Y emocionado, el niño entra a su cuarto y tras desplazar a Woody, coloca a su nuevo juguete en el lugar de honor sobre la cama. Al recuperar su movilidad, los demás juguetes rescatan a un Woody visiblemente afectado, aunque él intenta minimizar el suceso y pide recibimientos cordiales para el recién llegado. La tensión es evidente, especialmente cuando aparece Buzz Lightyear. Buzz, un guardián espacial que desconoce su condición de juguete y está convencido de que ha aterrizado en un planeta extraño y que su caja es una nave que requiere reparaciones, y el recién llegado deslumbra a los demás con su nueva tecnología, sus funciones láser y sobre todo su impresionante maniobra de volar que Woody desestima, diciendo que es caer con estilo. Y esta demostración, sumada a la creciente preferencia de Andy por el nuevo juguete, desplaza progresivamente a Woody. La habitación comienza a transformarse con cosas de voz, e incluso el niño escribe su nombre en la bota del guardia espacial, y a pesar de los intentos de Boo por consolarlo y recordarle su valor, los celos se apoderan de Woody. Llega un enfrentamiento cargado de hostilidad, el vaquero exige a Buzz que se aleje de Andy y abandone sus delirios de astronauta, y para demostrarle la realidad, Woody le retira el casco bruscamente, aunque Buzz entra en pánico por el miedo a la atmósfera. Al notar que puede respirar, su confianza comienza a tambalearse por primera vez. Woody desesperado le cuestiona su identidad, mientras que Buzz, confundido, insiste que él es el verdadero Buzz Lightyear, atribuyendo el comportamiento del vaquero a una simple actuación. La confrontación entre ambos se interrumpe abruptamente al escuchar la risa de Sid, el vecino cruel quien disfruta torturando juguetes. Observa con horror cómo hace estallar a un soldado con un fuego artificial, provocando que Buzz, en su delirio de guardián especial, se culpe por no haberlo salvado, y poco después, ante la propuesta de la madre de Andy de cenar en Pixel Planeta, surge un conflicto mayor debido a que Andy solamente puede llevar un juguete, por lo que Woody, temeroso de ser desplazado, traza un plan para poder ocultar a Buzz tras el escritorio usando el coche teledirigido. Sin embargo, el plan fracasa catastróficamente cuando Woody empuja a Buzz accidentalmente por la ventana. Los demás juguetes testigos del hecho acusan a Woody de haber intentado eliminar a su rival por puro egoísmo, y antes de que pueda tomar represalias, Andy se lleva al vaquero al restaurante y Buzz, quien sobrevivió a la caída, logra subir al auto de la familia sin ser visto. Durante una parada en una gasolinera, Buzz confronta a Woody, aunque el vaquero intenta explicarle que todo fue un accidente y que su regreso limpiará su imagen. Buzz, convencido de que fue una agresión deliberada, veremos que lo ataca, desencadenando una pelea que termina con ambos cayendo del vehículo, mientras que el auto se aleja. Abandonados a su suerte, la desesperación se apodera de Woody, quien ve cómo sus temores sobre perder su lugar y la inminente mudanza se vuelve realidad, mientras el vaquero descarga su furia contra Buzz, culpándolo de haber arruinado su vida desde que aterrizó en su estúpida nave de cartón. El guardián espacial sostiene que todo es consecuencia directa de la traición inicial de Woody, y ahora ambos se encuentran solos, perdidos y distanciados de Andy, con el tiempo en su contra. Fiel a su misión, Buzz insiste en que la seguridad del universo corre peligro por culpa de Woody, ya que su interferencia le ha impedido detener al malvado emperador Zorg, y ante la negativa de Woody de aceptar su fantasía, insistiendo en que solamente es un juguete sin vida, Buzz se aleja lleno de lástima por el triste y extraño vaquero. Quedándose solo, Woody visualiza un camión de Pixel Planeta y, consciente de que debe recuperar a Buzz para poder limpiar su reputación ante los demás juguetes, decide engañarlo, asegurándole que el camión es una nave que lo llevará a su puerto base, y Buzz accede a subir al vehículo
mientras el guardián espacial se asegura en la cabina del conductor, Woody se acomoda en la parte trasera, soportando un trayecto caótico y violento hasta llegar a Pixel Planeta. Al llegar, Buzz, deslumbrado, confunde el restaurante con un puerto estelar y se introduce en una máquina de garra, convencido de que la nave que lo llevará al planeta de Zorg, y allí es recibido por alienígenas que veneran a la garra como una entidad suprema que decide su destino. Woody intenta rescatar a su compañero justo cuando Sid, el vecino malvado, aparece y comienza a jugar en la máquina, y tras capturar al alienígena, Sid divisa a Buzz y en su segundo intento logra atrapar al guardián espacial, y Woody en un acto desesperado se aferra a Buzz, pero ambos terminan siendo capturados por Sid, quien los lleva a su habitación. El lugar resulta ser una pesadilla viviente, lleno de juguetes mutilados y reconstruidos de forma grotesca, y aterrorizados, Woody y Buzz observan las perturbadoras creaciones de Sid, convencidos de que ellos serán sus próximas víctimas. Atrapados en la habitación de Sid, el terror se apodera de Woody y Buzz, quienes se esconden en la mochila del niño para poder evitar ser descubiertos. Mientras tanto, en casa de Andy, reina la incertidumbre ante la ausencia de ambos. Los juguetes se dividen entre quienes los buscan con preocupación y quienes con frialdad especulan sobre un posible mal destino para el vaquero, y al amanecer, Sid tortura a Woody usando una lupa para poder quemarle la frente, obligándolo a sumergirse en un tazón de cereal para poder calmar el dolor, y poco después, al ver una puerta abierta, la pareja intenta escapar. Aunque se encuentra con los juguetes reconstruidos de Sid, Woody logra que Buzz reaccione ante peligro utilizando su karate en lugar del láser inútil, permitiéndole avanzar hacia la salida. Sin embargo, su ida se ve obstaculizada por Scoot, el feroz perro de Sid, quien despierta cuando la cuerda de Woody se acciona accidentalmente, y en medio de la persecución, Buzz ve un comercial de televisión sobre su propia línea de juguetes, lo que provoca una crisis existencial al confirmar con dolor que Woody decía la verdad. Él no es un guardián espacial, sino un juguete, y devastado, Buzz intenta volar sobre la barandilla, pero cae y pierde su brazo, y acto seguido, la hermana de Sid, llamada Hannah, lo encuentra y lo integra a su fiesta de té, y Woody logra rescatarlo tras engañar a la niña, pero encuentra un Buzz totalmente abatido, que se siente derrotado y sin propósito al comprender su verdadera naturaleza. Mientras que Buzz se lamenta de su fracaso absoluto, a Woody le surge una nueva esperanza. Ignorando el desánimo de su compañero, comienza a trazar un plan de escape y lanza una guirnalda de luces navideñas hacia la ventana de la habitación de Andy para poder captar la atención de los otros juguetes y pedir ayuda. Y cuando la guirnalda llega a la habitación de Andy, el señor Cara de Papa y los demás reaccionan con hostilidad al ver a Woody, y en un intento desesperado por demostrar que Buzz está con él, Woody muestra el brazo amputado de su compañero. Sin embargo, los juguetes interpretan esto como una confirmación de que el vaquero asesinó a Buzz, rechazándolo por completo. Mientras tanto, los juguetes mutantes de Sid sorprenden a Woody a reparar a Buzz devolviéndole su brazo y restaurando a otros compañeros, lo que lleva a Woody a disculparse por su juicio previo, y la situación se vuelve crítica cuando Sid entra con un cohete y ata a Buzz a él para poder hacerlo explotar al día siguiente. Tras frustrarse el plan por la lluvia, Sid atrapa accidentalmente a Woody en una caja de leche, bloqueándola con una pesada caja de herramientas antes de retirarse, y en la casa de Andy, el niño duerme desconsolado abrazando el sombrero de su vaquero, mientras que Bo lamenta que Woody no pueda ver cuánto le extraña a su dueño. De vuelta en el encierro, Buzz permanece sumido en una profunda depresión, convencido de que solamente es un juguete insignificante, y Woody, conmovido y lleno de inseguridad, le confiesa que él es quien debería estar en el cohete, pues Buzz es un juguete extraordinario y Andy siempre lo preferirá. Sin embargo, al observar el nombre de Andy escrito en la planta de su bota, Buzz experimenta una revelación debido a que su valor no radica en ser un guardián espacial, sino en ser el juguete amado de un niño. Con espíritu renovado, Buzz decide ignorar la petición de Woody de dejarlo atrás y se dispone a liberarlo para poder regresar juntos a casa, y con su amistad renovada, Woody y Buzz intentan escapar de la casa de Sid tras un accidente que deja de Buzz a merced del niño malvado, quien planea hacerlo explotar con un cohete. Woody solicita el apoyo de los juguetes mutantes, aunque inicialmente recelosos, estos acceden a ayudar tras ser convencidos por Babyface. Mientras tanto, en la casa de Andy, el niño atraviesa una profunda tristeza ante la pérdida de sus juguetes favoritos, y en un plan audaz, Woody y los juguetes mutantes ejecutan una puesta en escena en el patio, donde Woody se dirige a Sid usando su propia voz y rompiendo el tabú de no moverse ante los humanos. Le ordena que respete a los juguetes, y aterrado Sid huye despavorido hacia su casa, y ya libres, Woody y Buzz corren para alcanzar el camión de mudanza que transporta los demás juguetes de Andy, y tras una intensa persecución y un enfrentamiento contra el perro de Sid, en la que Buzz demuestra una gran valentía, ambos logran subirse al vehículo, aunque no sin antes enfrentar la sospecha del grupo, que inicialmente los rechaza hasta comprender toda la verdad. Cuando la batería del coche teledirigido se agota, Woody enciende el cohete de Buzz que aún llevaba atado, y la explosión inminente se evita cuando Buzz despliega sus alas, y tras una maniobra que él mismo describe como caer con estilo, ambos aterrizan suavemente en el coche de la madre de Andy, y el encuentro con el niño es absoluto y lleno de alegría. Meses después, durante la Navidad, en su nuevo hogar, los juguetes celebran los regalos de Molly y Andy con tranquilidad. Sin embargo, la llegada de un nuevo cachorro como obsequio para Andy despierta la incertidumbre entre Woody y Buzz,
quienes se cuestionan con humor y cautela todo lo que se viene más adelante. Y así termina esta película. Este fue el resumen de Toy Story. Continuamos con las aventuras del grupo de juguetes, donde veremos que el grupo tendrán una gran aventura, así que con ustedes Toy Story 2. La historia comienza en una intensa secuencia de acción donde Buzz Lightyear se infiltra en la fortaleza del malvado emperador Zork solo para ser derrotado, y se revela que este es un videojuego que Rex intenta superar sin éxito, y frustrado por sus pequeños brazos, lamenta no poder ejecutar los comandos necesarios, aunque Buzz lo alienta asegurándole de su gran capacidad. Mientras tanto, en el cuarto de Andy, Woody y Buzz se han consolidado como los líderes del grupo, y ante la inminente partida de Andy al campamento vaquero, reina el caos debido a que Woody ha perdido su sombrero, y tras una serie de intentos fallidos de búsqueda y un momento de tensión con Bo, finalmente aparece Slinky con la noticia de que ya la encontró. Sin embargo, la calma se rompe con la llegada de Buster, el perro de Andy, quien tras jugar bruscamente con Woody, causa que accidentalmente se le rompa el brazo al muñeco. Ante eso, la madre de Andy decide dejar a Woody en una estantería, recordándole al niño que los juguetes no duran para siempre, y esa noche Woody sufre una pesadilla donde es abandonado por estar roto, y al despertar se encuentra Wheezy, un juguete olvidado con el chillador averiado, quien le revela su triste destino de ser vendido. Y al notar que la madre de Andy prepara una venta de garage, Woody organiza un rescate heroico montando a Buster para poder salvar a su amigo. Aunque logra recuperar a Wheezy, Woody cae de Buster y queda en la intemperie, y una niña la encuentra, pero al notar su daño, lo abandona sobre la mesa. En ese instante, un coleccionista de juguetes descubre a Woody, y ante la negativa de la madre de Andy de vendérselo, aprovecha un descuido para poder robárselo, y Buzz, testigo de la escena, inicia de inmediato una persecución, logrando ver cómo el secuestrador escapa con Woody en su automóvil. Tras el secuestro, Buzz intenta aferrarse al vehículo del coleccionista, pero cae poco después de abrirse el maletero. Sin embargo, logra recuperar una pluma que cayó del auto, pista que le permite seguir el rastro. Mientras tanto, en la casa de Andy, los juguetes intentan identificar al ladrón, y gracias a la astucia de Buzz, quien utiliza el dispositivo del Sr. Spell para poder interpretar la patente del auto como la juguetería de Al, y a la destreza de Han para dibujar un retrato robot, logran confirmar que el secuestrador es la famosa juguetería. Por su parte, Woody descubre que se encuentra en un edificio de gran altura y es recogido con gran entusiasmo por el caballo Tiro al Blanco y la vaquera Jessie. Allí también conoceremos al loroso Pete, un juguete en su caja original que nunca ha sido abierto, y Woody, desconcertado por el conocimiento que tienen de él, comienza a ver su imagen en diversos productos coleccionables y finalmente descubre la verdad al ver su antiguo programa infantil llamado El Rodeo de Woody. Él fue una estrella de la televisión. Mientras esto sucede, Buzz organiza una misión de rescate con Rex, el señor cara de papa, Slinky y Ham, utilizando la información del anuncio televisivo de la juguetería de Al para poder localizar a su amigo. Y de vuelta en el departamento del coleccionista, Woody ve con fascinación los episodios de su show, pero Jessie interrumpe la emisión abruptamente debido a que el oloroso Pete le revela entonces la amarga verdad, ya que el programa fue cancelado abruptamente tras el lanzamiento del satélite Sputnik, lo que marcó el fin de la popularidad de los juguetes vaqueros, y la fascinación de Woody ante el legado se desmorona cuando el oloroso Pete le revela que están destinados a ser vendidos al Museo Konoshi, que se encuentra en Tokio, y la colección solamente se concretaría si Woody, la pieza central, forma parte de ella, lo que condena a Jessie y a Tiro al Blanco a regresar en la oscuridad. Aunque Woody intenta explicar que su presencia allí es un error y reafirma su deseo de volver con Andy, Jessie reacciona con frustración, recriminándole su egoísmo al abandonar a sus compañeros. La tensión aumenta cuando Al, el coleccionista, regresa tras notar que el brazo de Woody se desprende accidentalmente, decide llevarlo a reparar al día siguiente. Mientras que Woody entra en pánico, el oloroso Pete y Jessie lo presionan psicológicamente, argumentando que Andy nunca querría jugar con un vaquero averiado y que el mundo exterior es demasiado peligroso para un juguete como él. Paralelamente, Buzz y el grupo de rescate avanzan con determinación hacia la juguetería, y a pesar del agotamiento y el escepticismo de algunos, Buzz lo motiva a recordarle la lealtad de Woody, que siempre ha demostrado hacia ellos, insistiendo en que no descansarán hasta salvarlo. Y esa misma noche, decidido a recuperar su brazo y escapar, Woody intenta huir con la ayuda del Tiro Blanco, y tras subir al sofá donde duerme Al, logra alcanzar su brazo, pero accidentalmente enciende el televisor con el control remoto, y el ruido despierta al coleccionista, pero descubre a Woody fuera de su lugar con el brazo en su poder. Es por eso que Al lo guarda en su contenedor y se lleva al vaquero, frustrando nuevamente su vida, mientras que el grupo de Woody discute por la responsabilidad del incidente, y el oloroso Pete intenta apaciguar los ánimos, instándolos a esperar la reparación prevista para el día siguiente, y Woody insiste en marcharse tras ser arreglado, provocando la tristeza de Tiro Blanco y el reclamo de una Jessie profundamente decepcionada por su aparente falta de interés en algo que no sea Andy. Mientras tanto, el equipo de rescate Buzz, Rex, el señor cara de papa, Slinky y Ham llega a las instalaciones de la juguetería tras una travesía agotadora, y el cruce en la calle resulta caótico, provocando accidentes vehiculares y una peligrosa situación con una tubería de drenaje que casi aplasta al señor cara de papa.
quien logra salvarse por poco, y en el apartamento de Al, un especialista restaura a Woody meticulosamente, cose su brazo, lo limpia y borra el nombre de Andy, dejándolo como nuevo, pero advirtiendo que por ser una pieza de exhibición, su manipulación debe ser mínima. Dentro de la juguetería, el grupo se divide para poder buscar a Al, y Buzz se topa con un pasillo lleno de figuras de Buzz Lightyear, y al acercarse a un modelo avanzado con un cinturón de herramientas, es confundido con un guardián espacial renegado y termina siendo inmovilizado y encerrado en una caja. Sin sospechar el cambio, los juguetes de Andy reclutan al nuevo Buzz, creyendo que es su amigo, y continúan con la misión de rescate junto a una Barbie guía turística. Mientras tanto, en su apartamento, Al se le ve emocionado al fotografiar a Woody, convencido de que su venta reportará una gran fortuna. Tras la partida de Al para cerrar el trato del Museo de Tokio, Woody se siente aliviado al estar restaurado, pero la frialdad de Jessie, quien se siente abandonada, lo entristece y en un momento de vulnerabilidad, Jessie le confiesa a Woody el dolor que causó ser olvidada por su antigua dueña llamada Emily, una historia que conmueve profundamente al vaquero, y aprovechando ese momento de duda, oloroso Pete le plantea a Woody una cruda realidad debido a que Andy inevitablemente va a crecer y llegar a un día que lo deja atrás, mientras que con el museo, Woody podría ser admirado por generaciones y durar para siempre, y ante este dilema existencial, Woody decide, para sorpresa de todos, aceptar irse a Japón. Mientras tanto, el Buzz Lightyear original logra escapar de su caja de embalaje y tras liberarse presiona a sus amigos para poder perseguir a Al, y en medio de la confusión, accidentalmente libera un juguete el emperador Zord, quien comienza a perseguirlo, y el equipo de rescate junto al nuevo Buzz logra infiltrarse en el apartamento de Al en el piso 23 a través de los conductos de ventilación, y al encontrarse con Woody, los juguetes intentan rescatarlo por la fuerza, pero detienen cuando Buzz real demuestra su identidad, y la alegría del reencuentro se transforma en decepción cuando Woody les comunica su decisión de quedarse con Jessie, Tiro al Blanco y el oloroso Pete, argumentando que ellos son su verdadera familia como las estrellas del rodeo de Woody, y Woody intenta convencer a sus amigos de que su futuro está en el Museo de Tokio, mostrándoles clips de su antiguo programa de televisión, y Buzz, decepcionado, le recuerda que un juguete solamente cobra sentido cuando es amado por un niño. Antes de marcharse por el resto del grupo, sin embargo, al ver una imagen de un niño abrazando en el programa, Woody tiene una epifanía debido a que su verdadera felicidad reside estar junto a Andy. Convencido, le pide que lo rescaten e invita a la pandilla del rodeo a acompañarlo. La traición surge de repente debido a que el oloroso Pete sella la habitación y revela que él mismo saboteó la huida de Woody la noche anterior para poder asegurar su traslado al museo, y al regresar al apartamento y empaca los juguetes para poder partir al aeropuerto, mientras la pandilla de Andy inicia una persecución frenética, y en el caos el nuevo Buzz se enfrenta a Zord, quien revela ser su padre, en una batalla que termina con ambos compartiendo un momento de paz al ser derribado el villano por Rex. Los juguetes de Andy llegan al aeropuerto a bordo del camión de Pixel Planeta, rescatando a los alienígenas en el proceso, y al infiltrarse en el sistema de equipaje, el grupo se separa tras confundirse con cajas idénticas, y en un giro crítico, oloroso Pete embosca a Buzz golpeándole brutalmente y frustrando temporalmente el intento de rescatar a Woody de la maleta que parte hacia Japón. Woody confronta al oloroso Pete por su traición, iniciando un forcejeo que lo saca de la maleta, y Pete intenta destruir a Woody con su pico, pero el grupo de rescate interviene usando el flash de las cámaras para poder desorientarlo, y como castigo por su egoísmo, introducen a Pete en la mochila de una niña llamada Amy, quien acostumbra decorar sus juguetes con dibujos, asegurando así un destino muy distinto al museo. Mientras tanto, la caja de Jessie es cargada en un avión, y Woody y Buzz la persiguen valientemente, y Woody logra subir a bordo y convence a Jessie de regresar a casa, recordándole el amor que le espera junto a Andy, y en una arriesgada maniobra de escape a través del tren de aterrizaje, Woody y Jessie logran salvarse lanzándose hacia Tiro al Blanco justo antes del despegue. De vuelta en casa, la reunión es conmovedora debido a que Andy recibe con alegría a Jessie y a Tiro al Blanco, aceptándolos como parte de su colección, y reparan el brazo de Woody antes de partir a una excursión. La felicidad es tal, y veremos que Jessie y Tiro al Blanco descubren con emoción que Andy escribió su nombre en sus botas, mientras que Buzz empieza a acercarse a la vaquera, ya que parece que le gusta. Al final de todo esto, veremos que el señor Cara de Papa acepta a los tres alienígenas como hijos adoptivos, y Wishy recupera su voz y entona con alegría "Hay un amigo en mí", mientras que un Al desconsolado aparece en la televisión lamentando la pérdida de su valiosa mercancía. Y finalmente, ante la pregunta de Buzz sobre el futuro, un Woody sereno admite que ya no teme el crecimiento de Andy, pues ahora sabe que pase lo que pase, contará siempre con su mejor amigo para ir al infinito y más allá. Y así termina esta película. Este fue el resumen de Toy Story 2. Continuamos con las aventuras de estos muñecos y ahora tienen que lidiar con el crecimiento de Andy, así que con ustedes Toy Story 3.
La historia se abre con un despliegue de imaginación desbordante, trasladándonos a un trepidante escenario del viejo oeste diseñado por la mente de Andy, y la secuencia comienza con un salto ferroviario perpetuado por el astuto criminal Bart el Tuerto, encarnado por el señor Cara de Papa, y cuya fechoría es rápidamente frustrada por la aparición del valiente Sheriff Woody, y el conflicto se intensifica cuando Betty la Tuerta se suma a la confrontación, obligando a los villanos a ejecutar una táctica desesperada, detonar un puente para poder eliminar a su enemigo. A pesar de que la locomotora se desploma, la oportuna intervención de Buzz Lightyear salva el día, desencadenando una batalla épica donde el surrealismo se apodera en la escena, desde Slinky convertido en un perro con campo de fuerza hasta la intervención de un malvado Dr. Tocino en su dirigible, quien despliega un ejército de monos mutantes para poder capturar a los héroes. Sin embargo, este clímax fantasioso se desvanece de manera súbita para poder confrontarnos con la realidad, debido a que una conmovedora recopilación de videos caseros captura el crecimiento de Andy, recordándonos el vínculo inquebrantable que compartió con sus compañeros de juego durante años. Todo ello bajo las notas nostálgicas de Yo soy tu amigo fiel. El tono cambia drásticamente 7 años después, debido a que Andy, ahora un joven de 17 años, a las puertas de la universidad, vive una vida donde los juguetes han quedado relegados al fondo del baúl, y en un último intento para poder recuperar la atención de su dueño, los juguetes organizan un plan utilizando un teléfono oculto, pero veremos que el intento fracasa, dejando en evidencia que la era de los juegos ha terminado. Ante la inevitable perspectiva de ser trasladados al ático, el desánimo se apodera del grupo. Es entonces cuando Woody asume el papel de líder con serenidad, recordándoles que su propósito fundamental nunca fue la permanencia eterna, sino haber sido fieles compañeros en la infancia de Andy. Con una madurez resignada, Buzz toma las riendas del grupo para poder organizar el traslado al desván, preparando a todos para poder enfrentar esta nueva e incierta etapa, unidos y con la frente en alto, y la partida de los soldados verdes marcan un punto de inflexión, dejando al resto de los juguetes sumidos en la incertidumbre, y ante el temor de ser desechados, Woody se convierte en el pilar del grupo y les asegura que si aún siguen allí es porque Andy los valora, recordando que a pesar de las pérdidas pasadas, su dueño siempre los eligió por encima de cualquier venta de garage. Con un optimismo cauteloso, le promete que el ático será un refugio seguro donde podrán permanecer unidos, fantaseando incluso con la posibilidad de que en el futuro los hijos de Andy puedan jugar con ellos. Sin embargo, en la intimidad, Woody confiesa a Buzz su propia inseguridad, admitiendo que sus palabras nunca fueron un consuelo ante la falta de certezas, y Buzz, con lealtad inquebrantable, reafirma que pase lo que pase, seguirán juntos al infinito y más allá. La situación se vuelve crítica cuando la madre de Andy exige que decida el destino de sus pertenencias antes de marcharse a la universidad, y al calificar sus juguetes como basura, Andy, aunque intenta apartar a Woody para poder llevarlo consigo, mete al resto en una bolsa que su madre termina confundiendo con desperdicios. Tras un angustioso intento de rescate por parte de Woody, y frustrado por la vejez de Buster, los juguetes logran escapar de la acera gracias a la astucia de Rex y se refugian en el garage, y allí el miedo se apodera de Jessie, quien, reviviendo el trauma de su abandono anterior, se siente traicionada y desesperada ante la aparente indiferencia de Andy. Mientras que Buzz intenta restablecer la calma, Jessie descubre una caja destinada a la guardería Sunnyside, lo que le da una nueva y determinante idea para el futuro de todos. Jessie propone que el grupo se esconda en la caja de donaciones dentro del automóvil para ser trasladados en la guardería Sunnyside, y Woody intenta frenarlo desesperadamente, advirtiéndoles que su destino es una donación y que Andy en realidad planeaba llevarlos al ático. Sin embargo, el resto de los juguetes, convencidos de que han sido desplazados por la nueva etapa de vida de su dueño, rechazan la súplica del vaquero, y la madre de Andy cierra el vehículo y parte, dejando a Woody impotente ante la marcha de sus amigos. Durante el viaje, Woody insiste que deben regresar con Andy, pero el grupo se mantiene firme, ignorando su advertencia de que la guardería es un sitio solitario para juguetes sin dueño, y al llegar a Sunnyside son recibidos por los juguetes residentes, liderados por el carismático Lotso, junto a Bebote y Ken, quien queda cautivo por Barbie. Aunque el Salón Oruga parece un paraíso equipado, el escepticismo de Woody todavía persiste, y tras una acalorada discusión donde Woody, en su frustración, llega a llamar egoístas a sus compañeros, el vaquero decide abandonar el lugar, y en su huida queda atrapado en un árbol, perdiendo su sombrero y siendo rescatado poco después por una niña llamada Bonnie, quien decide llevarlo a su hogar. Mientras tanto, en la guardería los juguetes de Andy aguardan con entusiasmo la llegada de los niños. Sin embargo, Buzz comienza a inquietarse al notar el comportamiento temeroso de los residentes del lugar, y la realidad se revela pronto como una pesadilla, debido a que el Salón Oruga está destinado a niños pequeños cuya rudeza, aunque involuntaria, convierte la experiencia en un caos destructivo para los juguetes. El caos en Sunnyside se intensifica cuando los juguetes de Andy son sometidos a un trato brutal por parte de los niños más pequeños, observando con amargura que en otras salas los residentes reciben un trato mucho más cuidadoso. Mientras tanto, en casa de Bonnie, Woody experimenta la calidez de un hogar donde sus juguetes son tratados con respeto e imaginación, lo que revive su anhelo por regresar con Andy. Y de regreso a la guardería, Buzz intenta negociar un traslado a una sala de niños mayores, pero al ser descubierto, es capturado por los secuaces de Lotso. Tras rechazar una oferta de privilegio que excluía a sus amigos, Buzz es sometido a un reinicio de fábrica, perdiendo su personalidad y convirtiéndose en un sumiso
sumiso guardián espacial al servicio de Lotso. Simultáneamente, la señora cara de papa descubre a través de un ojo dejado en casa que Andy nunca los olvidó y que su extravío fue un error accidental, confirmando que Woody tenía razón todo este tiempo. Sin embargo, el intento de escape del grupo es frustrado por Lotso y también por Boss reprogramado, quienes los capturan y encierran, y para poder consolidar su control, Lotso utiliza el sombrero de Woody recuperado tras su huida para hacerles creer falsamente que el vaquero ha sido destruido, sembrando la desesperanza en el grupo, y con el grupo prisionero y vigilado por un Boss mecánico y también autoritario, Woody se prepara para poder regresar con Andy desde la casa de Bonnie. No obstante, al mencionar su procedencia, los juguetes de Bonnie reaccionan con un desconcierto inmediato al notar la conexión del vaquero con la guardería. Ante la revelación de Woody sobre Sunnyside, el señor Espinas y Buttercup le explican que el lugar en realidad es una prisión dirigida por Lotso, y Chuckles, otro juguete de Bonnie, narra la trágica historia del origen del oso, debido a que tras extraviarse accidentalmente de su dueña original llamada Daisy, él, Chuckles y Bebote lograron regresar a casa solo para encontrar a Daisy, que había sido reemplazada únicamente a Lotso. Con un nuevo peluche idéntico y cegado por un resentimiento infundado, Lotso obligó a sus compañeros a marcharse, terminando por accidente en la guardería, la cual convirtió en un régimen autoritario, y tras enterarse del escape de Chuckles, se debió a que terminó roto y fue rescatado por Bonnie. Woody comprende su misión debido a que debe rescatar a sus amigos antes de que Andy parta a la universidad. A la mañana siguiente, los juguetes de Andy, sumidos en el arrepentimiento y creyendo erróneamente de que Woody ha muerto, reciben con júbilo su regreso clandestino en la mochila de Bonnie. Tras ser advertido por un teléfono parlante sobre el sistema de vigilancia, un mono que custodia el conducto de la basura, Woody se reúne con sus amigos, quienes le informan sobre el reinicio de fábrica de Boss, y el plan de fuga se pone en marcha bajo una precisa coordinación del señor cara de papa, debido a que distrae a los guardias, mientras que Barbie manipula a Ken para poder obtener información y recuperar su lealtad. En la oficina principal, Woody y Slinky logran neutralizar al mono vigilante y hacerse con las llaves, mientras que Rex y Ham simulan un conflicto para poder generar distracción, y Jesse y Tiro al Blanco aprovechan la confusión para poder liberar a los demás y rescatar a un Boss todavía confundido. Y la huida definitiva cobra impulso cuando Barbie, tras someter a Ken y disfrazarse, entrega a Woody y Slinky el manual de instrucciones de Boss, aunque al intentar restaurarlo logran activarlo de un modo español apasionado y también delirante, y su nueva personalidad resulta ser un aliado inesperado, especialmente al quedar perdidamente enamorado de Jesse. Tras una serie de peripecias que incluye el rescate del señor cara de papa, quien había quedado reducido a una forma de pepino, el grupo logra reagruparse y avanzar hacia el conducto de basura. Sin embargo, Lotso y sus secuaces, habiendo forzado el teléfono parlante, al revelarle el plan, los intercepta justo antes de su libertad, y Lotso intenta una vez más manipularlos, asegurándose que su destino es la basura y ofreciéndoles unirse a su familia, una propuesta que los juguetes rechazan con indignación, denunciando el régimen de miedo y autoritarismo del oso. El clímax llega cuando Woody, confrontando a Lotso, le revela la verdad sobre Daisy, debido a que ella nunca lo desechó, sino que lo perdió y que fue el único de sus juguetes que fue sustituido. Al arrojar la etiqueta con el nombre de Daisy ante Bebote, el recuerdo de su antigua dueña despierta en ella una profunda lealtad, y Lotso, enfurecido, destruye el colgante frente a Bebote, lo que provoca una rebelión definitiva de Bebote y el resto de los juguetes de Sunnyside. Harto de su crueldad, Bebote arroja a Lotso al interior del contenedor de la basura, sellando su destino. No obstante, en un giro dramático, el camión de la basura se aproxima y en el caos del momento, Lotso arrastra a Woody consigo al interior del camión, mientras este intenta salvar a uno de los alienígenas. En un intento desesperado por rescatar a Woody, el resto de los juguetes termina cayendo también dentro del camión de basura, y tras un violento trayecto, un televisor golpea a Boss, quien milagrosamente recupera su identidad normal, olvidando su fase de modo demo, y al llegar al vertedero, el grupo es arrastrado hacia una cinta transportadora que conduce a una trituradora industrial. Aferrándose a los restos metálicos, logran salvarse gracias al techo magnético del lugar, incluyendo a Lotso, a quien Woody y Boss rescatan heroicamente. No obstante, la cinta cambia de dirección hacia un incinerador, aunque Lotso llega al botón de parada de emergencia, decide traicionarlos y dejarlos a su suerte. En un último instante, los extraterrestres veremos que salvan al grupo utilizando una grúa magnética gigante. Mientras tanto, Lotso termina su destino atado a un camión de basura por un trabajador del vertedero. Los juguetes logran regresar a la casa de Andy, donde deciden instalarse en una caja destinada al ático, y Woody, en un acto de altruismo, escribe una nota sugiriendo que Andy done a sus compañeros a Bonnie, y Andy, tras leer el mensaje, lleva los juguetes a la casa de la niña y en un emotivo gesto se los presenta uno a uno, entregándose para que los cuide con el mismo cariño que él estuvo. Y al ver a Woody, el joven duda por un instante, pero comprende la importancia del momento y conmovido se lo entrega también a Bonnie, y tras un último juego compartido, Andy se despide, cerrando así su ciclo como dueño y dejando a sus amigos en su nuevo hogar. Veremos que la historia concluye con el adiós definitivo de Woody y su antiguo dueño. Mientras tanto, en Sunnyside se transforma en un lugar de felicidad bajo el liderazgo de Ken y también de Barbie, quienes han instaurado un sistema equitativo y alegre en este lugar.
hogar. Finalmente, los juguetes de Andy se integran plenamente a la vida de Bonnie, encontrando paz y un nuevo propósito en esta etapa que apenas comienza. Y así termina esta película. Este fue el resumen de Toy Story 3. La aventura de los juguetes continúa, donde veremos que Woody está pasando por una crisis y ahora se cruzará con una vieja amiga. Así que con ustedes, Toy Story 4. La historia comienza con un flashback situado entre la segunda y tercera entrega. Durante una tormenta, los juguetes de Andy realizan un arriesgado rescate para poder salvar a RC de una alcantarilla y en medio del caos, Woody presencia el momento en que Bo Peep y sus ovejas son entregados a un nuevo dueño. A pesar de que Woody intenta convencerla de huir, Bo acepta su destino con serenidad, recordándole que su propósito es acompañar a otros niños, y Woody, dudoso y melancólico, observa cómo ella se marcha mientras que Andy lo busca, retomando poco después su vida junto al niño hasta que años más tarde, este decide entregar sus juguetes a Bonnie. En el presente, Woody y sus amigos viven con Bonnie, pero el vaquero lucha por adaptarse a esta nueva realidad. A diferencia de su etapa con Andy, ya no es el juguete favorito, pues Bonnie prefiere a otros, dejándolo frecuentemente relegado en el armario, y esta falta de atención genera una profunda nostalgia en Woody, quien junto a otros juguetes olvidados, experimentan el peso de haber sido desplazados. La situación se intensifica cuando Bonnie debe asistir a la jornada de orientación en el jardín de niños, y la niña se muestra ansiosa y reticente, y aunque sus padres le explican que los juguetes no pueden acompañarla, Woody se preocupa por el bienestar emocional, convencido de que debe apoyarla en ese entorno desconocido, tal como lo hacía con Andy. Woody decide esconderse en la mochila de la niña sin que nadie lo note, logrando así colarse hasta el salón de clases para poder velar por ella en su primer día, y ya en el aula, la maestra asigna a los niños la creación de un portalápices, y Bonnie, sintiéndose aislada tras ser ignorada por un compañero y carecer de materiales, recibe la ayuda secreta de Woody, quien rescata diversos objetos de la basura para ella, y con estos elementos, Bonnie crea Forky, un juguete hecho con un tenedor cuchara y un palito de helado, limpia pipas y arcilla, logrando superar su ansiedad inicial. Al finalizar la jornada, la familia de Bonnie, motivada por el orgullo ante la creatividad de la niña, decide emprender un viaje por carretera antes del inicio formal de las clases, y Bonnie, encantada con su creación, obtiene permiso para llevar a Forky consigo. De vuelta en casa, Woody presenta a Forky ante los otros juguetes, enfatizando que es esencial para la adaptación de la niña en la escuela. Sin embargo, Forky no comprende su nuevo rol y, considerándose únicamente basura, intenta deshacerse de sí mismo constantemente. Durante el inicio del viaje en la casa rodante, Woody se dedica a vigilar a Forky, interviniendo cada vez que intenta escapar, y cuando Buzz le ofrece ayuda, Woody insiste en encargarse en sí mismo, explicando que su voz interior, su conciencia, le dicta que es su responsabilidad proteger a Forky por el bien de Bonnie. A pesar de sus esfuerzos, Forky logra arrojarse por una ventana, y Woody se lanza tras él para poder rescatarlo, y mientras emprenden el camino a pie para alcanzar a la familia, comienza a explicarle a Forky con paciencia y esmero lo especial y gratificante que es el propósito de ser un juguete para un niño. Forky, aunque con una lógica peculiar, termina aceptando su rol como juguete de Bonnie al comprender que aunque sigue siendo basura, esa basura le pertenece a ella, y con este nuevo convencimiento, ambos emprenden el regreso, pero a pesar de pasar enfrente de una tienda de antigüedades, Woody descubre la lámpara de Bo Peep, y sospechando que su antigua amiga podría estar cerca, decide entrar para buscarla, y en el interior son recibidos por Gabi Gabi, una muñeca acompañada por un inquietante ventríloco llamado Benson, y Woody presenta a Forky y él explica su origen, a lo que Gabi responde con amabilidad, afirmando conocer a Bo Peep y ofreciéndose a guiarlos hasta ella. Sin embargo, durante el trayecto en coche, las verdaderas intenciones de la muñeca salen a la luz debido a que revela que su caja de voz está defectuosa, y junto a sus ayudantes intenta arrebatársela a Woody por la fuerza, y durante el altercado, Woody logra huir, pero Forky es capturado por los muñecos. Mientras tanto, la ausencia de ambos genera una crisis debido a que en la caravana Bonnie entra en desesperación al no encontrar a Forky, pues para ella es insustituible, y ante la tristeza de la niña, el grupo de juguetes comprende la gravedad del asunto, y Buzz, reconociendo que Woody tenía razón sobre la importancia de proteger a Forky, decide salir en su búsqueda. Sin embargo, en su camino, Buzz es capturado por un feriante y termina atado en un puesto de premios junto a Ducky y Bonnie, dos peluches que anhelan ser ganados, y por su parte, tras escapar de la tienda, Woody es momentáneamente retenido por Harmony, la nieta de la dueña, pero logra librarse cuando la niña se distrae, y determinado a recuperar a Forky, Woody intenta regresar al establecimiento, pero el caos de un grupo de niños jugando en el parque de atracciones les obliga a cambiar sus planes, y en medio de la confusión, Woody logra divisar las ovejas de Bo Peep y decide seguirlas, esperando encontrar finalmente a su vieja amiga. En un encuentro fortuito, el niño juega simultáneamente con Woody y Bo, propiciando su esperado encuentro, y una vez a solas, Boo le confiesa que tras pasar 2 años en la tienda de antigüedades, decidió convertirse en un juguete independiente y aventurero junto al oficial Jiggles y su grupo de ovejas. Aunque ella invita a Woody a unirse a la vida libre, él declina la oferta, explicando su lealtad hacia Bonnie, su nueva dueña tras la partida de Andy a la universidad, y su misión es rescatar a Forky, quien permanece atrapado en la tienda. Woody apela a la sensibilidad de Boo, recordándole cómo ella en el pasado fue el refugio de Molly frente a su miedo a la oscuridad, y conmovida por la dedicación y la necesidad de Bonnie,
Bo decide aceptarlo y el grupo emprende el viaje hacia la tienda en el Zorrillo Móvil, un vehículo improvisado que les permite desplazarse sin ser vistos. Paralelamente, en la tienda, Gabi vigila a Forky mientras espera frustrada a que Harmony, la nieta de la dueña, la elija, convencida de que reparar su caja de voz es su única oportunidad para volver a ser querida, y veremos que interroga a Forky sobre Woody, descubriendo que el vaquero aún no ha superado su vínculo con Andy, y entre tanto, Buzz logra escapar del puesto de feria, siendo perseguidos por los peluches Doc y Bonnie, mientras Woody y su grupo sufren un accidente en su camino, perdiendo su vehículo, y durante el incidente, Woody nota que Boo tiene un brazo roto, pero ella, lejos de inmutarse, lo repara con destreza. Mientras continúan avanzando por los tejados hacia su objetivo, Woody le narra con orgullo la vida que lleva con el resto de la pandilla, incluyendo a Jesse, Rex y Slinky, expresando su emoción por el futuro reencuentro con todos ellos y también con Boo. Para nuestra sorpresa, veremos que Buzz aparece, pero el reencuentro entre Woody, Bo y Buzz es interrumpido cuando este último es capturado por Doc y Bonnie. Sin embargo, Buzz logra liberarse prometiéndoles que los llevará con Bonnie. Mientras el grupo retoma su camino, Jesse pone en marcha un plan para poder retrasar la partida de la caravana, pinchando una rueda, lo que permite que la familia se detenga y eventualmente que Bonnie y su madre entren a la tienda de antigüedades, y dentro de la tienda la situación es tensa debido a que Woody intenta rescatar a Forky, pero fracasa, y durante el forcejeo los muñecos de Gabi secuestran las ovejas de Bo Peep, y frustrada por el resultado, Bo culpa a Woody y le exige que no interfiera más y se marcha sola tras sus ovejas. Mientras tanto, Buzz y el resto de la pandilla fallan en coordinar un plan para poder recuperar las llaves de la jaula de Forky, llevando a Doc y Bonnie a intentar un ataque improvisado contra la dueña de la tienda. Por su parte, Gabi se prepara para poder enfrentar a Woody y a Bob. Mientras estos buscan refuerzos en una sección oculta de la tienda, allí conocen a Duke Kaboom, un acróbata canadiense, y Bo le explica el plan para infiltrarse en el armario de Gabi, pero Duke se niega inicialmente, y Woody intenta convencerle y le recuerda la importancia de cumplir el propósito de ser un juguete para un niño, y conmovido por las palabras del vaquero, Duke revela con nostalgia su breve pasado, debido a que el día que su niño lo recibió en Navidad, convirtiéndose en el momento más feliz de toda su existencia al sentir finalmente que cumplía su misión. La historia de Duke Kaboom da un giro inesperado cuando se revela que su trauma de abandono se debe a que su antiguo dueño lo desechó al notar que no saltaba tanto como en el comercial, y Bo Peep, con empatía, logra convencerlo de unirse al rescate, asegurándole que él es el único capaz de ejecutar la maniobra necesaria para poder romper la vitrina de Gabi. Mientras tanto, Buzz, Doc y Bonnie se suman al grupo tras encontrar la llave del armario que Margaret dejó descuidada, y en un momento de intimidad antes de la acción, Bo cuestiona a Woody sobre el deseo de permanecer bajo el cuidado de un niño, admitiendo que ella ha encontrado paz en su vida como juguete perdido, y Woody afirma su lealtad. El intento de salto fracasa inicialmente, pero Woody y Bo logran infiltrarse en la vitrina para poder recuperar a Forky. Sin embargo, el rescate se vuelve caótico debido a que los muñecos atacan al grupo y las ovejas de Buzz son capturadas, y Jiggles es engullida por el gato de la tienda. Aunque logran escapar momentáneamente con la ayuda de Duke, Forky permanece cautivo y Woody, firme en su decisión, regresa a la tienda solo, y la tensión entre ambos escala cuando él sugiere que ella, al ser un juguete perdido, no puede comprender el valor de la lealtad hacia su dueño, y herida por el comentario, Bo decide separarse de él. Y allí, en un gesto inesperado de redención, ofrece entregar su caja de voz a cambio de recuperar a Forky, pues finalmente ha comprendido su deseo de ser elegida por un niño. Mientras tanto, Buzz y el resto de la pandilla planean un rescate definitivo tras notar que Bonnie olvidó su mochila en la tienda. Sin embargo, los planes se complican cuando la familia de Bonnie, sin percatarse de la ausencia de la mochila, reanuda su viaje, dejando al grupo de juguetes en medio de un conflicto donde la voz pregrabada de Buzz comienza a activarse innecesariamente, obligando a los padres de la niña a guardarlo en un cajón para poder silenciarlo, y Buzz logra alertar a la familia de Bonnie sobre la mochila olvidada, lo que provoca su regreso. Mientras tanto, Gabi tras instalar su nueva caja de voz, recibe a Harmony, pero el rechazo de la niña la deja devastada, y Woody, tras rescatar a Forky y devolverle la mochila de Bonnie, decide regresar para poder consolar a la muñeca, y Bo Peep junto a sus aliados se unen a ellos, y al encontrarse con una niña perdida en el parque, animan a Gabi a acercarse, y la pequeña, cautivada por la voz de la muñeca, lo adopta como su juguete, cumpliendo finalmente el sueño de Gabi. Mientras esto sucede, los juguetes de Bonnie toman el control de la caravana para poder reunirse con Woody en el carrusel del parque, y en el emotivo reencuentro entre Buzz comprende que el destino de Woody ha cambiado. Tras un último consejo de seguir su voz interior, Woody decide quedarse con Bo para poder ayudar a otros juguetes de la feria a encontrar su hogar. En un acto simbólico le entrega la placa de sheriff a Jesse y se despide de sus amigos, cerrando así su ciclo con ellos. Y veremos que la historia concluye con un salto temporal de un año, donde Bonnie ha comenzado su primer grado, y tal como ocurrió con él, se encarga de darle la bienvenida a un nuevo juguete creado por la niña llamada Niffy.
Al explicarle que ella no es basura, sino un juguete, se cierra el círculo de lealtad y propósito que Woody dejó como legado. Así termina esta película. Este fue el resumen de Toy Story 4. Continuamos con los resúmenes de este grupo de juguetes, donde ahora tienen que lidiar con la idea de que Bonnie ahora está más pendiente de la tecnología. Así que con ustedes, Toy Story 5. En una isla desierta, un contenedor de mercancía queda varado en la orilla tras un violento accidente marítimo, y entre la estructura metálica dañada y los restos de la carga, un Buzz Lightyear se activa de forma automática y al inspeccionar el interior del enorme cargamento, descubre que no está solo. Junto a él descansa docenas de versiones idénticas a su figura. Alineados dentro de cápsulas de empaque pertenecientes al Comando Estelar, sin perder tiempo, la primera unidad comienza a activar a sus homólogos uno por uno, ayudándoles a liberarse de sus cajas de plástico, y con el grupo plenamente operativo, este escuadrón de guardianes espaciales emprende un recorrido de reconocimiento a lo largo del territorio, para poder determinar su ubicación exacta. Tras explorar la isla de extremo a extremo, escalando rocas y cruzando zonas de vegetación, llegan a la orilla opuesta y confirman que están completamente rodeados por el océano. Al no encontrar una ruta evidente para abandonar el lugar, el grupo regresa al punto de partida y durante la noche, las unidades reúnen madera, encienden una fogata en la playa y se acomodan a su alrededor. Mientras contemplan el cielo estrellado, uno de los Buzz distingue un punto luminoso a la distancia. Al fijar la vista en el resplandor, todos recuperan el recuerdo de su directiva principal, que es reunirse con los líderes del Comando Estelar, con la meta clara de encontrar un camino hacia la civilización, y se preparan para poder continuar su travesía sin saber que en el trayecto descubrirán la alegría y el sentido de propósito que adquiere un juguete cuando un niño juega con él. Ahora iremos al pasado. Mucho tiempo atrás, una niña llamada Emily redacta una nota especial dirigida a su muñeca vaquera, que es la misma Jessie, en la que promete que jamás la olvidará, y acto seguido la deja posicionada sobre el césped para que observe cómo se mece en un columpio construido con una rueda colgada de un árbol. Sin embargo, ese recuerdo melancólico pertenece a la memoria de Jessie, ya que en el presente su dueña actual es Bonnie, y Bonnie le renueva exactamente esa misma promesa de afecto y dedica su tiempo a jugar con la colección de todos los juguetes, y en una de sus dinámicas imaginarias simula una boda entre Forky y Beverly, y Jessie actúa como una narradora de la historia, mientras que Rex y los demás juguetes observan atentos. De pronto Bonnie establece dentro del argumento que el pastel de bodas está envenenado, por lo que los juguetes simulan que Rex cae gravemente enfermo y Buzz Lightyear intenta salvarlo dándole respiración boca a boca, sumando a Dolly a la representación, y la actividad se interrumpe cuando Bonnie observa a Melo Jordan, que están en la calle, y Jessie interviene discretamente desplazando objetos para que la niña reúne valor y salga para poder hablarles, pero los gemelos se ríen de ella y Bonnie regresa a su casa desanimada, confesando a sus padres que nadie quiere ser su amigo. Decidida a buscar una solución al problema social de su dueña, Jessie se monta sobre tiro al blanco hacia la casa de los gemelos Jordan para poder explorar el lugar, y durante el recorrido por los jardines del vecindario se encuentra con otros juguetes abandonados que le informan que el uso de dispositivos electrónicos como tabletas y teléfonos móviles ha ido reemplazando paulatinamente la imaginación y el juego tradicional de juguetes. Jessie se niega a creerlo y sube al tejado de una vivienda para poder comprobarlo con sus propios ojos, y desde allí observa consternada que casi todos los niños del sector permanecen absortos frente a las pantallas digitales, y la única excepción hasta ese momento es la misma Bonnie. Pero la situación cambia drásticamente cuando sus padres le entregan una nueva tableta interactiva llamada Lily-Pad. La niña enciende el dispositivo y comienza a explorar sus funciones, transformando su curiosidad inicial en una auténtica obsesión que la mantiene entretenida día y noche, dejando los juguetes olvidados sobre las repisas. A la mañana siguiente, cuando los padres de Bonnie la llaman a desayunar, la niña deja la tableta por unos momentos y Jessie aprovecha la oportunidad para poder acercarse e intentar recordarle todo lo que los juguetes hicieron durante el verano para ayudarla a hacerla feliz. Sin embargo, el sistema operativo de Lily-Pad interviene de inmediato y le asegura a la niña que eso ya no es su problema, mostrándole que le ha integrado en el chat grupal de sus compañeras de baile a través de la aplicación El Estanque. Al regresar a su habitación y revisar el mensaje de confirmación, Bonnie descubre que una de las niñas le ha invitado a una pijamada, convenciéndose de que la tableta ha resuelto sus dificultades de integración. Al presenciar la reacción de Bonnie, gran parte de los juguetes interpreta la situación como la señal de una extinción inevitable frente a la tecnología, y decidiendo esconderse en los rincones del cuarto. Sin embargo, Jessie se niega a rendirse y con el apoyo incondicional de Buzz Lightyear establece contacto con Woody y Bo, y desde que dejó la habitación de Bonnie, Woody se ha dedicado a rescatar y guiar juguetes perdidos que sufren por haber sido olvidados, y durante la conversación Jessie le confiesa su temor de que la historia de distanciamiento que vivió con Emily vuelva a repetirse con Bonnie, preguntándose si el problema es ella misma, y Woody le responde que nadie conoce a Bonnie mejor que ella, y le asegura que si alguien puede encontrar una solución es la propia Jessie, decidiendo regresar para ayudarla. Mientras tanto, en las afueras de la vivienda, la unidad principal de Buzz Lightyear ensaya discursos
discurso de propuesta matrimonial dirigidas a Jessie tras haber sido inspirado por la boda de Forky. Al mismo tiempo, el grupo de réplicas de Buzz que continúa perdido en el bosque avanza siguiendo el punto luminoso del cielo, y al día siguiente, Bonnie prepara su equipaje para poder asistir a la pijamada y Jessie y Tiro el Blanco aprovechan un descuido para poder esconderse dentro de la maleta, con la intención de acompañarla. Y la tableta Lily-Pad le advierte a la vaquera que su presencia causará problemas, pero Jessie ignora los avisos y permanece oculta, y durante el viaje Bonnie descubre los dos juguetes entre sus pertenencias y se emociona pensando que su padre las colocó allí. Sin embargo, al llegar a la casa de su amiga y mostrarlos ante el grupo, la reacción es muy distinta debido a que las demás niñas se burlan de ella y la cuestionan que continúe jugando con muñecos de trapo. Avergonzada por las burlas, Bonnie corre de vuelta hacia su padre, le entrega a Jessie y a Tiro al Blanco para que se los lleve de regreso y saca a Lily-Pad de la maleta para poder reincorporarse a la reunión. Desde la distancia, Jessie observa el desarrollo del encuentro y nota que aunque las niñas estén juntas en la misma sala, ninguna se mira a los ojos y todos permanecen concentradas de forma individual en sus pantallas. Durante una maniobra imprevista, Jessie y Tiro al Blanco caen al suelo en la entrada de la casa y una mujer la recoge y descubre una dirección anotada en la ropa de la vaquera con el nombre de Emily, creyendo que le pertenece a ella. Deciden llevarlos hasta la misma casa y veremos que lo dejan en el buzón de correo, y asustados, Jessie y Tiro al Blanco se escapan a toda prisa y se adentran en una zona de maleza, y para poder avanzar más rápido, Jessie decide montar a una yegua real llamada Almendra. Pero el animal se asusta y corre a gran velocidad hasta llegar a su propio establo, y allí una niña encargada del cuidado del lugar descubre a Tiro al Blanco, queda encantada con él y se lo lleva a su casa, separándolo de Jessie en medio de esta misión. Mientras en la casa de Bonnie, Woody se encuentra con los juguetes y Buzz y empieza a hablar con todos, y veremos que aquí se entera de que Buzz tiene las intenciones de pedirle matrimonio a Jessie. Por otro lado, la vaquera explora la zona del establo con la ayuda del cerdito Jamoncín, y este le conduce a una casa repleta de juguetes liderados por Combat Card, quienes le explican que su dueño Blaze dejó de organizar actividades con ellos desde que recibió un dispositivo interactivo llamado Smarty Pants. Sensibilizados por la situación, Smarty Pants y los demás componentes electrónicos deciden colaborar para que Jessie ingrese a la vivienda y recupere a Tiro al Blanco, y durante el recorrido por los pasillos presencian cómo Blaze se desilusiona al enterarse de que su única amiga canceló su visita, concluyendo con tristeza que solamente puede confiar en Jamoncín, y al ver esto, Jessie comprende de que Blaze y Bonnie tienen una personalidad muy parecidas y que podría convertirse en grandes amigas si logran comunicarse. En paralelo, Lily-Pad envía un mensaje al padre de Bonnie haciéndose pasar por ella para pedirle que guarde los juguetes en la cochera, lugar donde son trasladados dentro de una caja de cartón, y del interior de las cajas en la cochera, Woody y Buzz Lightyear logran manipular el cargador de Lily-Pad para poder hablar con la tableta, y en el proceso descubren que el dispositivo responde de manera automática a cualquier orden cuando pronuncian su nombre, lo que le permite acceder a una publicación realizada por Smarty Pants en la red El Estanque con una foto de Jessie y Tiro al Blanco, y al mismo tiempo el escuadrón de réplicas de Buzz Lightyear que acompañan en el bosque detectan la misma imagen digital, y al reconocer el símbolo estelar en la fotografía le interceptan como una señal de auxilio del comando estelar, dirigiéndose de inmediato hacia la ubicación señalada. Por otro lado, Bonnie logra encontrar a su muñeca y va a la casa de Blaze para poder recuperarla, pero veremos que sus amigas se enteran de todo esto y lo primero que hacen es burlarse de ella por haber perdido sus juguetes. Al sentir la presión de todas sus amigas, veremos de que Bonnie decide rechazar a sus juguetes y abandona a Jessie y Tiro al Blanco con Blaze. Al día siguiente, la madre de Bonnie revisa los mensajes de burla en el chat grupal y le aconseja a su hija tomarse un descanso de la tableta, y Lily-Pad, sintiéndose culpable por haber provocado la tristeza de la niña, se arroja voluntariamente a un contenedor de donaciones. Por su parte, Jessie camina hacia la colina donde se encuentra el árbol con un viejo columpio, y al examinar el tronco descubre marcas en la corteza y una caja con recuerdos familiares que revelan una importante verdad debido a que Emily jamás lo olvidó y le puso el nombre de Jessie a su propia hija en su honor. Reconfortada por el hallazgo, Jessie comprende que los niños eventualmente crecen, pero que lo importante es haber estado a su lado para poder acompañarlos, y en ese instante Woody, Buzz y el escuadrón de réplicas llegan al lugar y, escaneando los códigos de la cámara de Lily-Pad, activan las funciones de vuelo de los trajes de Buzz para poder rescatar a la tableta del camión de donaciones y así escapar a salvo. Antes de separarse para poder ejecutar el plan final, Buzz intenta confesarle sus sentimientos a Jessie, pero los nervios lo traicionan y ella sonríe y veremos que lo besa y le asegura que ya es su pareja y también su alguacil, y siguiendo el plan coordinado, Lily-Pad envía mensajes a la tableta de Blaze haciéndose pasar por Bonnie para poder proponerle una reunión de juego. Blaze acude a la casa de Bonnie y le comparte lo mucho que se divirtió jugando con sus propios juguetes, y Bonnie le invita a entrar y juntas dan rienda suelta a su imaginación, inventan una gran historia donde celebran la boda
boda formal de Buzz y Jessie, sumando a Forky como el padre del novio y el señor Espinosa como el sacerdote, y haciendo participar a todos los dispositivos electrónicos dentro de la simulación. Y desde la ventana, Woody observa satisfecho cómo Bonnie ha recuperado la magia del juego y decide marcharse nuevamente junto a Bo, para poder continuar ayudando a otros juguetes perdidos, y la amistad entre Bonnie y Blaze se consolida tanto que incluso los gemelos Jordan terminan uniéndose a su tarde de juegos. En la escena post-crédito veremos a la unidad de Buzz Lightyear, se acerca un niño solo en un patio del colegio durante el recreo para hacerle compañía, y seguido por las demás unidades del escuadrón, hasta que otro pequeño extrae de su mochila la figura del malvado Esperador Zord. Y es así como termina esta película. Este fue el resumen de Toy Story 5. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de X Geek y nos vemos en la siguiente.